Ya, hermanos, discúlpenme, siempre ando luchando con esas cosas de la tecnología. Oremos. Padre Santo, muchas gracias porque nos das esta oportunidad ahora de abrir tu palabra y meditarla, y Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a atesorarla, a ponerla por obras en nuestras vidas. Para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, este pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 11, de los versículos 8 al 19. Vamos a meditar en este pasaje brevemente. Bueno, todas las personas del mundo viven de dos maneras. Una por vista y otra por fe. Muchas andan así por vista y muchas también andan por fe. Los que viven por vista es porque van de acuerdo a una filosofía, y la filosofía fundamental para andar por vista en el mundo es el materialismo. Solamente los cristianos viven por fe. No ven a Dios los cristianos, pero creen en Él. No ven a Cristo, pero es su Señor y su Salvador. No hemos visto ni el cielo ni el infierno, no hemos visto al Espíritu Santo, no hemos visto a ninguno de los que escribieron la Biblia, y las cosas de Dios que son invisibles al ojo humano, pero nuestra vida aquí y nuestro destino eterno están basadas en esas cosas que no podemos ver. Si los judíos han de creer en el Evangelio, porque esta epístola fue escrita a ellos, si los judíos han de creer en el Evangelio, deben estar convencidos de que su padre Abraham fue salvo por fe sin obras, porque Abraham es el modelo que la Biblia nos presenta para vivir nuestra vida como él la vivió, por fe. Nosotros que no somos judíos también podemos ser considerados como descendientes de Abraham según la palabra de Dios. Por medio de la fe nos declara Dios hijos de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 dice, Gálatas 3:6 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed esto, por lo tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, no nada más los judíos. Bueno, los judíos son por descendencia de la carne, del linaje, pero nosotros, la palabra de Dios dice que si somos de la misma fe de Abraham, somos hijos de Abraham, según la promesa, según el pacto. En el versículo 29, Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es un pacto que Dios hizo con Abraham, y ese pacto tiene promesas de vida eterna, de salvación. Y aquí dice lo que acabamos de leer, que si nosotros creemos como Abraham creyó, entonces también somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. En este pasaje vamos a estudiar la fe de Abraham, y vamos a ver acerca de la fe de Abraham, su peregrinar por fe. 2, su paciencia en fe. 3, el poder de la fe. Y por último, las pruebas de la fe, de las que ya hemos hablado mucho por aquí. Bueno, en primer lugar, el peregrinar por la fe. Dice el versículo 8, nuestro texto, así empieza. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde ir. Vean, es una descripción gráfica de lo que es vivir por fe. Cuando Dios llamó a Abraham,
y le prometió que sería el fundador de una gran nación y que esa nación se extendería a todas las familias de la tierra. Así fue la promesa de Dios para Abraham, que su descendencia iba a alcanzar todas las familias de la tierra. Y entonces con esa promesa Abraham obedeció. Partió y no le quiso Dios decir su destino, a dónde iba a llegar. No, nomás le dijo, sal. Y yo te enseñaré en el camino y te voy a enseñar tu destino, pero no te lo voy a decir. Tú sal, sin saber a dónde iba. Voy a leer la profecía que tiene Isaías acerca de Abraham. Vean, Isaías 51:1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, que es Abraham, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, de la idolatría. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Es la profecía del profeta Isaías para hablar de las promesas a Abraham. Abraham era originario de Ur de los Caldeos, un pueblo inmerso en paganismo, idolatría. Aún el papá de Abraham, Taré, ese padre de Abraham, también era idólatra. Así que también Abraham era igual. Y de allí, de Ur, la idólatra, llamó Dios a Abraham. Lo llamó a abandonar su lugar de nacimiento, su casa, sus propiedades, a cortar con su familia, a abandonar a sus seres queridos, a abandonar la comodidad de lo conocido, y lo llamó a la incertidumbre de lo desconocido. Y a Abraham creyó y obedeció. Y la fe le fue contada por justicia, dice la palabra de Dios. Imaginemos a Abraham ya dispuesto, listo para obedecer a Dios. Tomó la decisión de abandonar su ciudad, Ur. También tomó la decisión de abandonar su casa, su parentela. Y imaginemos esta posible conversación. Y ahora, no sé, puede ser esta conversación entre hermanos de Abraham o tíos, alguien. Y ahora, ¿por qué estás haciendo maletas? ¿A dónde vas? No sé, pero me voy. ¿Estás empacando y vas de viaje, pero no sabes a dónde vas? Sí, no lo sé, pero me voy. ¿Y quién te dijo que te fueras? Dios. ¿Cuál Dios? Hay muchos. Baal, Moloch, Buda. ¿Quién? El único Dios vivo y verdadero. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? No sé. ¿No sabes su nombre y no sabes a dónde te envía? Marihuano, loco, ignorante, fanático. Eso es lo que tú eres. ¿Cómo que te vas y no sabes ni a dónde, ni quién, ni nada? El llamado de Dios a los creyentes es así. Es así. ¿Ustedes creen que yo me había imaginado, o ustedes se habían imaginado esta vida ahora en Cristo? Yo no. Es un llamado a separarnos de los incrédulos, iniciar un peregrinaje por fe. Voy a leer 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, este es un llamado de Dios a todos nosotros. Ahí mismo, pero un poquito después, en Hebreos 13, dice, 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Somos peregrinos y extranjeros aquí, que estamos aquí perdiendo el tiempo. Nuestro propósito no está aquí, enredados en este sistema donde reina materialismo, consumismo, egoísmo. Fuera este sistema, vamos con Cristo. Bueno, este llamado y esta invitación o esta orden, si tú la quieres obedecer, vas a ser criticado como Abraham, de fanático, borracho, marihuano. ¿Qué es ser mundano? Bueno, porque Santiago, el hermano del Señor, Santiago, que escribió una carta, y está en la Biblia después de Hebreos, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. No hay más. No hay más. No es cierto que puedes andar en el mundo y puedes andar también con Cristo, con Dios. No se puede. O vas con uno o con el otro. Y para ir con uno, porque son opuestos, le tienes que dar la espalda al que quedó atrás para ir adelante. Y si vas al otro lado, igual. ¿Qué es ser mundano? Jugar baraja, tomar un poco de vino o una cerveza, aunque estés allí en la playa calurosa, ir al cine, ¿eso es mundano? No lo quiero contestar si sí o si no. Pero ser mundano no es tal vez esas acciones, pero una actitud. La actitud de un mundano es seguir la corriente del mundo. Seguir la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hacer y desear iniquidades. Eso es ser mundano. Si estás viniendo a esta iglesia y te das cuenta que aquí solo Biblia y más Biblia, y te pones una máscara de santo el domingo y vienes a jugar a la iglesita hasta que te aburre y luego te quitas la máscara y te lanzas al mundo, al libertinaje, eso es ser mundano. El apóstol Juan en su primera epístola dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, entre otras cosas, dinero, también poder, que son las dos cosas que más marean a los hombres, el dinero y el poder. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero es lo malo, es la raíz de todos los males. Y quiero decirles que hay pobres que aman el dinero, y hay ricos que no lo aman, y hay muchos que nunca han cometido adulterio, pero lo desean. Y hay muchos que están inmersos en todas estas cosas del mundo. Y todos tenemos concupiscencias. Todos tenemos concupiscencias. No hemos sido librados de nuestra naturaleza caída. Todos tenemos concupiscencias que no hemos vencido.
Y el Señor poco a poco, o drásticamente, como Él quiera, las quitará. Eso es lo que hará, y eso le sucedió, por ejemplo, a Moisés. Me encanta muchísimo y me da mucho aliento lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Allí en este capítulo, Hebreos 11, 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, cuando maduró en la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta su mirada en el galardón, no en lo que veían sus ojos, sino los ojos de la fe, en un galardón, y empezó su peregrinaje. Me voy a ir más rápido porque me tardé mucho en el punto número 1, que la fe de Abraham lo hizo partir y ser un viaje de fe. Un viaje de fe. 2, la paciencia de la fe. La paciencia de la fe. Hebreos 11:9. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, la perseverancia de la fe. Los teólogos le llaman a esto de la perseverancia en la fe, es la perseverancia de los santos. Llegó Abraham a la tierra prometida y Dios no cumplía su promesa, ni siquiera podía tener un hijo, y esperó muchos años, hasta que Sara llegó cerca de 100 años y él 120, y seguía esperando con paciencia. Es un llamado a tener este tipo de paciencia, este tipo de fe paciente. La que se desesperó primero fue Sara. Ustedes saben por qué se desesperó y qué hizo en su desesperación. Pero por fin, al final de cuentas, nació Isaac, pero hubo paciencia. Abraham e Isaac llegaron a la tierra prometida, pero eran extranjeros también. No tenían una casa firme, habitaban en tiendas, andaban de un lado para otro sin poder, sin tener nada, sin poseer nada, solamente una tumba así. Vino Jacob, su nieto de Abraham, sus bisnietos, y no tenían casa firme. Pero es porque esperaban en la promesa todavía. Paciencia de fe. Y nosotros queremos invertir mucho aquí en el mundo, mucho más de lo que podemos necesitar, mucho. ¿Para qué invirtió? Por ejemplo, cuando murió Michael Jackson, yo vi que tenía un lugar que se llamaba Neverland, una inversión enorme que hizo y la adaptó para él. ¿Cuánto dinero gastó? Y no se pudo llevar nada de lo de que aquí tuvo, nada del dineral que tuvo. Por eso la palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor, nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Haceos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El primer misionero cristiano que fue a la India pasó 35 años allá, y ¿saben cuántos alcanzó a compartirles el evangelio y a discipularlos? 4, en 35 años, 4 personas. Porque se dedicó principalmente a traducir el Nuevo Testamento a los diferentes idiomas que hay allí en la India.
Y todos los demás misioneros que llegaron usaron esas traducciones para el trabajo misionero. Pero eso es paciencia de fe. En Hebreos 12:1, que es nuestro texto un poquito más adelante, dice: por tanto, también ustedes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo. La paciencia de Noé, otra vez, es otra ilustración de paciencia, en la fe con paciencia. Cuando estuvo construyendo el arca 120 años, y nosotros decimos: ya me desesperé, ya he orado toda una semana para que mis hijos reciban a Cristo y no lo reciben, y aventamos la toalla. ¿Cuál es el secreto de la paciencia en la fe? O de la paciencia de Abraham, de Noé, de Job. ¿Cuál es? Bueno, aquí mismo lo dice Hebreos 11:10. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Ya hemos hablado de esa ciudad hace poquito. La nueva Jerusalén esperaba Abraham. Esperaba que de un momento a otro descendiera del cielo la nueva Jerusalén. Y así vivía día tras día, momento tras momento. Y nosotros creo que no esperamos ese momento, porque amamos lo que hemos construido aquí. Mi carro, mi casa. Y si morimos, no nos llevamos nada de eso. La Biblia dice Colosenses 3:1: si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una y otra vez, en una parte, en otra parte, la Biblia, la palabra de Dios, nos recalca, porque estamos tendentes, arraigados aquí, a lo de aquí. Y si te quedas mirando las cosas de este mundo, te van a seducir. Las vas a encontrar atractivas y feas las de allá, o no las vas a poder ni siquiera imaginar ni ver por fe. Te vas a enganchar por lo que no vale la pena vivir. Y en nuestras pruebas y en nuestros problemas no nos van a ayudar, nos van a desesperar. Pablo a Timoteo, su discípulo, le dijo: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes. Y si el mundo te lanza a la red, no caigas. 3. El poder de la fe. Está en el versículo 11. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El poder de la fe. La fe ve lo invisible. La fe escucha lo inaudible. La fe toca lo intangible. La fe logra lo imposible. Sara tenía 90 años. Ya no tenía óvulos. Y toda la vida fue estéril. Sus óvulos no servían. Aún así, creyó en la promesa de Dios. Bueno, sí dudó por un tiempo, pero al principio creyó. Van a ser padres de una grande nación, porque Sara va a tener hijo. Y Abraham
Dijo, 90 años, mi esposa y yo, 100. Abraham se rió fuerte y Sara se hizo un poquito más discreta y se fue a reír bajita, en voz baja. Tal vez Abraham dijo, ¿y cómo será eso? Si Sara ya ¿desde cuándo dejó de arreglar? Y yo ya estoy muy anciano. ¿Cómo voy a fecundar si tengo 99 años? Tenía en ese tiempo. Y todavía no inventan las pastillas azules esas que dicen. Jesucristo dice, Mateo 19, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No se les olviden estas poquitas palabras. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cree solamente. Pero miremos cómo los padres de la fe, Abraham y Sara, también les falló la fe. Sara no le creyó a Dios y le propuso a Abraham, acuéstate con mi esclava para que tengas relaciones sexuales con ella, con Agar. Y Abraham, obediente, tuvieron a Ismael y desde entonces los árabes y los judíos están hasta ahora en pleito. Cuando murió Sara, el ancianito Abraham todavía le quedó energía suficiente para casarse con Cetura. Y tuvieron 6 hijos, Abraham con Cetura. Y otra vez, sin esa pastilla, pero con el poder de Dios. Para que se produzca un milagro se necesitan 2 cosas: la voluntad de Dios y la fe también que Él pone en nosotros. Y las 2 cosas son de Dios. Por eso en Efesios el apóstol Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios nos manda que no nos desesperemos, que perseveremos, que nuestra fe que Dios nos ha dado es preciosa. Vivamos por la fe. Y así a Dios le agradan sus hijos que creen en sus promesas. Y por eso en el versículo 16 de nuestro texto, Hebreos 11, dice, anhelaban una ciudad mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios se reveló a Abraham, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Raúl, el Dios de Carlos, el Dios de Yolanda. Yo soy. Creamos en las promesas de Dios. Y la última, las pruebas y los resultados. Bueno, las pruebas de la fe. El versículo 17, Hebreos 11, 17. Noten que estoy exponiendo el texto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Esa sí fue una grande prueba de fe. Dios ya le había prometido en Isaac. Y ahora le pide a Dios, sacrifica a tu hijo Isaac. Hay una contradicción. La promesa es que en Isaac iba a haber una descendencia innumerable como las estrellas del mar. Y ahora me manda que lo sacrifique. Quiero que vayas al monte Moriah, me ofrezcas a tu hijo Isaac. ¿Por qué me pedirá Dios eso?
No que en Isaac iba yo a tener una grande multitud de descendientes. Ah, ya sé. Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Bueno, yo no lo estoy imaginando que eso pensó Abraham. Aquí lo dice en el versículo 19, Hebreos 11, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos a Isaac, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, yo creo que lo va a resucitar. Los investigadores de la Biblia, los comentaristas, dicen que Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Dónde creen? En el monte Moriah. Pero actualmente, ¿cuál es el monte Moriah? El Calvario. El Calvario, hermanos. Échense una revisada para que vean que el monte Moriah es el monte Calvario. El sacrificio de Isaac era el prototipo del sacrificio de Jesucristo. En lugar de Isaac, Dios proveyó un cordero. Y allí fue sacrificado ese cordero, prototipo del cordero de Dios. Jesucristo, que en ese monte fue ofrecido como un sacrificio santo, perfecto, eterno, por nuestros pecados. Y Abraham probó su fe, siendo obediente a Dios, aunque no entendía. Y al mismo tiempo recibió el mensaje de Dios, que Dios provee, porque eso significa Jireh, Jehová Jireh, porque le puso a toda esta situación Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Porque se proveyó de un cordero que de repente apareció allí enmarañado, y fue el que ofreció Abraham. Dios proveyó. Dios proveyó a su propio cordero, sin mancha, sin contaminación, ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Esa es nuestra fe. Por esa fe andamos, por esa fe vivimos, y no nos importa. Esa fe es preciosa, más preciosa que cualquier otra cosa y posesión que tengamos, y hay que vivirla, y hay que obedecer a Dios. Vivamos esa fe. Ese es el llamado de todo esto, de lo que hemos hablado. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por estos momentos, por tu palabra maravillosa que salió y hizo su obra maravillosa, poderosa en cada uno de nosotros. Nos alentó, nos edificó, nos amonestó también, Señor, para que no andemos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, sino andar bajo tu palabra, bajo tus promesas. Nosotros somos tus hijos, descendientes de Abraham, y según herederos de la promesa hecha por ti, Señor, para Abraham y nosotros su descendencia. Cuántas gracias te damos, Señor. Aplica esta palabra en la vida de mis hermanos y en la mía, y así vivamos de aquí hasta que tú nos mandes llamar, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.